Estas son nuestras aerolíneas partner con las que tenemos negociaciones a la fecha. Pero también, chicos, nosotros aquí manejamos todas las aerolíneas. ¿Como cuáles? Avianca. Nosotros para el 2026 vamos a tener bloqueos a Europa con Avianca. LATAM. Se desconoce LATAM, pero nosotros la manejamos más que todo, o ustedes van a ver en su día a día, es para hacer los vuelos domésticos, las conexiones, que los pasajeros salen de Bogotá para tomar el vuelo de Turkish o de Iberia, toca hacerle la conexión. Pero que seamos fuertes con LATAM en ventas internacionales, no. Sí, en los vuelos domésticos. Pero tú sabes, Turkish sale de Bogotá, Iberia sale de Bogotá. Están tratando de volver a sacar el vuelo Medellín-Madrid, pero todavía están en ese dilema. Copa. Ustedes saben que Copa también es una muy buena aerolínea, ¿cierto? Del Caribe. Más que todo la maneja es Geo. En Geo sí se mueve bastante Copa. Wingo. Ustedes pueden manejar Wingo, chicos, pero ¿qué pasa? Wingo en ese momento está cancelando muchos, pero muchos vuelos. Dicen que van a reacomodar los pasajeros en Copa, pero se llega al día del vuelo y nunca respondieron a la solicitud de reacomodación. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que explicarle al cliente que muchas veces por una diferencia de 100.000, 200.000 pesos en un vuelo no se justifica. ¿Por qué? Porque con Wingo se tienen demasiados problemas en este momento. Entonces no es como tan recomendable. De las norteamericanas que más conocemos nosotros, American, Delta, United, todas esas placas nosotros las tenemos. British, Air France, KL, Lufthansa, Emirates. Con Emirates también tenemos negociaciones de tarifas y tarifas de grupos. Pero ¿qué pasa con Emirates, chicos? Que Emirates entró a Colombia para hacer su vuelo directo, pero vía Miami. Entonces ahí es donde a nuestros clientes vacacionales se les complica un poco la vida, ¿cierto? Aquí nosotros tenemos British. Pero British, ¿de dónde es, chicos? ¿Cómo? British pertenece al grupo IAG, British Airways. ¿Qué aerolíneas más pertenecen al grupo IAG? ¿Quién me dice? Al grupo IAG también pertenece Iberia. Y la low cost de Iberia, que ustedes saben, chicos, que es Vueling. Entonces, nosotros tenemos esta placa. Ya la placa como tal de British salió. Pero al tener la placa de Iberia, podemos emitir boletos con vuelos únicos de British Airways. ¿Por qué? Porque pertenecen al mismo grupo, IAG. El año pasado iba a entrar a este grupo en Europa, ¿cierto? No sé si imagínense el monopolio en que esto se iba a volver. Por eso negaron el permiso para que el grupo IAG comprara todas las... Ay, ¿cómo es que se dice? Se me fue la palabra. Comprara todo Air Europa. O sea, Air Europa ya no está a la venta para el grupo IAG. También manejamos Egyptair. Como su nombre lo dice, chicos, es una aerolínea de Egipto.
¿Por qué viene aquí? ¿Por qué se viene a nombrar? ¿Cuál es la placa de Egypt Air? Mike Sierra es Egypt Air. ¿Por qué es importante? Porque ustedes han visto que nosotros tenemos bloqueos con Egipto, ¿cierto? Y nuestro operador de Egipto, ¿cómo se llama? Nuestro operador se llama Monia Travel. Entonces, todos los vuelos internos los hace este operador con Monia Travel. Entonces, cuando ustedes necesiten vuelos económicos para conexiones internas en Egipto y todos sus alrededores, ¿a quién se deben remitir? No pedirlos o no cotizarlos, no cotizarlos independiente, sino manejarlos con el operador Monia Travel, porque él tiene muchos más descuentos que los que podemos tener nosotros desde aquí, desde Colombia. ¿Listo? Entonces, todos los vuelos son con esta aerolínea. También hay otra aerolínea muy importante, Olympic Airways. ¿De dónde será? Por su nombre. ¿Por qué lo deduces? Por los dioses del Olimpo, ¿cierto? Toda la mitología griega. Oscar Alfa, esta es la aerolínea que opera entre todas esas islas. Olympic Airways, yo desde aquí la puedo ver como una aerolínea pequeña, una aerolínea desconocida, pero realmente no es. Es una aerolínea muy grande, muy buena. Y que es la que nos sirve para hacer esas conexiones internas. ¿Listo? Olympic Airways. Claro, hasta allí, chicos. Lufthansa. Lufthansa es una aerolínea muy buena, muy grande. ¿De dónde es Lufthansa? Alemana. Su hub es Frankfurt, ¿cierto? Es una aerolínea de élite, pero ¿qué pasa? La diferencia entre los precios con un Iberia, con un Air Europa, siempre es significativa. Entonces, pues nosotros la tenemos NDC con ellos, pero las diferencias de tarifas son significativas. ¿Listo, chicos? ¿Hasta ahí claro? Entonces seguimos. Seguimos con un hub de conexiones. Hub de conexiones. ¿Qué es el famoso hub de conexiones, chicos? Es un aeropuerto, es un punto de conexión estratégico global, donde se concentran y se transfieren grandes cantidades de pasajeros, no solo pasajeros, mercancías. O sea, es como un distribuidor, ¿cierto? Entonces, no cualquier aeropuerto puede ser hub de conexiones. Aquí en nuestro territorio, en las Américas, ¿cuál es el hub más grande? ¿Cómo? Panamá. El hub de conexiones, el hub de las Américas es el más grande que hay. Nosotros acá no podemos reunir todas esas condiciones. Características de un hub de conexiones. Ofrezcan una operación continua y directa hacia muchos destinos internacionales, un aeropuerto que opere 24 horas al día, cambio de avión sin necesidad de realizar migración y aduana, infraestructura aeroportuaria pensada para facilitar conexiones, ubicación estratégica, geografía destacada y condiciones climáticas y favorables. A nosotros aquí no nos ayuda la altura. Por eso es que esas grandes aeronaves nos llegan acá. Primero porque de pronto para Singapore Airlines Colombia no es un mercado favorable para ellos. Y segundo, la altura. Conexiones rápidas entre 1 y 6 horas de espera máxima.
No sé, chicos, si ustedes se acuerdan el problema que tuvimos con la torre de control cuando no habían funcionarios y los vuelos empezaron a represar. Entonces, por esa y por muchas razones, El Dorado no alcanza a ser un hub grande de conexiones. Aquí les traigo el ejemplo del hub de conexiones de quién. De Lufthansa. Miren los vuelos. Lima Hotel, Lufthansa. Es un aeropuerto que todo el tiempo está distribuyendo, ¿cierto? Está recibiendo y está despachando pasajeros a todos sus destinos. ¿Qué más entendemos por hub de conexiones? Chicos, es lo que nosotros conocemos por casa matriz, ¿cierto? Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra. Casa matriz o la central. Por ejemplo, el hub de conexiones de Lufthansa es Frankfurt, ¿cierto? El hub de conexiones de Turkish es Estambul. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando los vuelos van de aquí hacia allá, hasta Estambul, perfectamente nosotros vendemos Turkish, ¿cierto? Hasta acá. Porque va el vuelo directo. Bogotá, Estambul, Estambul, Dubái. Pero si yo voy a hacer un Dubái, Asmara, ¿qué pasa? Ahí ya no es tan chévere porque este vuelo en vez de coger hacia acá, lo que hace es coger hacia acá, devolverlo hasta Estambul, hasta su casa matriz, hasta su hub y luego bajarlo hasta Asmara. ¿Por qué? Porque su casa matriz, su central siempre va a ser Estambul. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando llega aquí él empieza a repartir a todos estos sitios, pero cualquier vuelo que yo vaya a manejar desde Estambul hasta acá, tiene sí o sí que hacer una parada. Entonces miren que ya no es tan chévere. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llegamos hasta acá, yo tengo que empezar a buscar aerolíneas internas. Aerolíneas que operen en el área 2 y en el área 3 que vuelen directo. ¿Como cuáles, chicos? ¿Cuáles se le vienen a la mente? Aerolíneas grandes que a mí me sirven para operar esos destinos y no hacer el pasajero ir hasta su casa matriz nuevamente. Qatar Airways, Emirates, ¿cuál es esta? Cathay Pacific. Cathay Pacific es una aerolínea muy grande, excelente aerolínea, que lógicamente no llega a Colombia porque no le interesa al mercado colombiano, ¿cierto? Tenemos hay una aerolínea grande, no sé si la han escuchado, ANA, NH, ANA. ¿Qué quiere decir ANA? Yo sé que de pronto lo han escuchado. All Nippon Airways. Es una aerolínea grande, muy grande. Todas estas aerolíneas inclusive son mucho más grandes que Turkish. No llegan acá. También hay otra aerolínea que se llama, ¿la han escuchado? EVA. ¿Ella en dónde nació? ¿Dónde nació Eva? Eva nació en Taiwán. EVA Airways. Y mire que son aerolíneas que de pronto acá desconocemos, pero son las que nos ayudan a conectar. Una vez estamos en el área 2, hacia el área 3 y volver y manejar todos estos recorridos sin necesidad de volver a la casa matriz
de Estambul. Porque miren el ejemplo claro, tienen que ir hasta Estambul otra vez para ir a otro destino cerca a Dubái. Entonces ya no es tan chévere para los pasajeros. Entonces, Turkish, tenemos Estambul, ¿cierto? Air France. Charles de Gaulle, ¿cierto? KL, Amsterdam. ¿Cuál más se les ocurre? Por ahí. Iberia era Europa, Madrid, ¿cierto? Iberia era Europa, sí o sí, Madrid. ¿Qué otra se les ocurre que podamos, que tengan esa condición? Lufthansa con Frankfurt. Entonces, el hub de conexiones es la casa matriz o es la central de toda aerolínea. Es decir, que sí o sí tiene que pasar por este sitio para hacer conexiones del área 2 hacia el área 3. Entonces ahí ya no nos conviene tanto. Es por eso que debemos aprender a combinar las aerolíneas IATA Colombia con las que no son IATA en Colombia. Y aprender a mirar las reglas de las tarifas. ¿Claro esto de hub de conexiones, chicos? Seguimos. Conexión versus escala. ¿Cuál es la diferencia? Queremos que lo tengan claro, porque los asesores generalmente se confunden. Conexión es cuando es necesario bajar de un avión y subir a otro para continuar su viaje, ¿cierto? Escala. Los pasajeros permanecen en el mismo avión durante la parada técnica. Una escala es una parada técnica. Por ejemplo, claro ejemplo, Turquía, Turkish, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene su parada técnica en Panamá. ¿Por qué tiene una parada técnica en Panamá, chicos? ¿Qué creen ustedes? Reabastecimiento, recogida de pasajeros y como una especie de corto mantenimiento. ¿Recuerdan la altura? Cuando el avión tiene varios pasajeros, no puede tanquear el avión al 100%. ¿Por qué? Porque nunca va a despegar por la altura. Entonces tienen que mediar, porque generalmente vuelo de Turkish, chicos, va así, full, va hasta las turbinas, ese vuelo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tienen que dejar carga y no pueden tanquear al 100%. ¿Cuál es el aeropuerto más cercano con el que ellos lograron hacer negociación? Panamá. Panamá porque es el hub de las Américas, es el más grande, el hub de conexiones de las Américas. Qatar. Esperen, hago un paréntesis. Es una parada técnica, ¿por qué? Porque bajan carga. Miren que ahí los pasajeros, estos pasajeros no tienen derecho a tránsito. Nuestros pasajeros no se pueden bajar en Panamá, entonces no tienen derecho a tránsito. ¿Qué hacen ahí? Bajar carga, subir otra carga y tanquear al 100% para que ese vuelo pueda cumplir con 16 horas de vuelo hasta Estambul, ¿cierto? Entonces esto es lo que es una parada técnica. Miren que no hay derecho a tráfico. Entonces es muy diferente a la conexión. La conexión sí es cuando se tienen que bajar de un avión para subir a otro. Señor. ¿Dónde se hace esa parada técnica? En Cartagena, por lo mismo. No lo hizo con Panamá, lo hizo en Cartagena.
La diferencia de Bogotá es muy diferente, la altura de Bogotá es muy diferente a la de Cartagena, ¿cierto? Es muy diferente el clima de Bogotá al de Cartagena. Entonces no escogió Panamá, pero escogió Cartagena. Qatar. Ustedes escucharon que Qatar empezaba su vuelo inaugural en junio. Sí, lo sabían, sí se acuerdan. Empezaba a volar Bogotá, Qatar, Bogotá, directo. Pues directo no. Iba a tener una parada técnica. Adivinen en dónde. En Caracas. ¿Por qué escogieron Caracas? Pudieron haber escogido Panamá. Pero ¿qué pasa? Ya estamos en septiembre y Qatar no ha podido operar. ¿Por qué? Porque después de hacer todas las negociaciones con el gobierno venezolano, le dijeron, no, ya no. Le frenamos. Ustedes saben que todo eso son soberanías, ¿no? Y ya no le permitimos hacer eso. Entonces, por eso Qatar no ha podido hacer su vuelo inaugural. Porque no sé por qué escogieron Caracas y no escogieron Panamá. Me atrevo a decir intereses de qué hay en petróleo y qué hay, oiga, pues, qué hay en Venezuela y qué hay en Qatar. Petróleo. Pudo haber sido negociaciones, conflicto de intereses, pero después ya no les dieron el derecho para que la aeronave de Qatar pasara por Caracas. Y ahí estamos esperando el vuelo, que Qatar ingrese a Colombia. Lógicamente no viene con su aeronave grande, viene con un Boeing 777. ¿Claro esto, chicos, para ustedes? Sí. Diferencia entre conexión y escala. En la escala nuestros pasajeros no se pueden bajar. Si alguno lo logra, puede tener problemas migratorios. Listo, porque hay pasajeros que han intentado hacerlo. Tiempo mínimos de conexión. Ya saben a qué nos referimos, ¿cierto, chicos? Esto no es cuestión de Akira. Esto es cuestión de la aeronáutica y todo lo que implica vender boletos en conexión. En los vuelos nacionales, mínimo 2 horas o hasta 3. Hay pasajeros que dicen, yo siempre llego sobre el vuelo y me embarcan. Yo no voy a llegar 3 horas antes al vuelo. Yo hago mi web check-in y llego con el tiempo perfecto. Pero resulta que puede pasar algo, ¿cierto? Sobre todo cuando los vuelos están sobrevendidos. Así tengamos el web check-in, la aerolínea no me monta. ¿Por qué? Porque llegué sobre el tiempo y esa silla ya se la dieron a otro. A nivel internacional, nacional e internacional, mínimo 4 horas, pero cuando la conexión es con la misma aerolínea. Siempre protejan eso, chicos, con la misma aerolínea. 4 horas mínimo entre vuelo y vuelo. Internacional a internacional de 4 horas en adelante cuando son conexiones con diferentes aerolíneas. Invento. El pasajero sale Bogotá-Madrid, ¿cierto? Con Air Europa, pero luego conecta el Madrid-Estambul con Turkish. Ahí hay un cambio de aerolínea. Este vuelo se puede retrasar, ¿cierto? Pasa demasiado. Porque recuerden que es solo un avión el que va y vuelve para operar Air Europa. Entonces, si ese avión se daña o le pasa algo, no salió y el pasajero no va a llegar a tiempo a su conexión. Entonces, ahí perdimos. Por ejemplo, ya al momento de uno hacer poner en práctica este tema de conexión, muchas veces la disponibilidad que tenemos los GDS
no respetan para. De hecho, hay conexiones absolutamente cortas, como por ejemplo Copa, que deja más o menos 50 minutos de conexión. Y por ejemplo también Iberia y Air Europa, que manejan conexiones, por ejemplo, si es un vuelo internacional con un interno, 1 hora y media, o hasta, sí, más o menos he visto disponibilidad de 1 hora y media. Entonces ahí, más porque como si uno busca por el sistema, uno puede desplazar el segmento, entonces ahí uno cómo suple estas conexiones mínimas. Aquí, por ejemplo, en estas conexiones parecidas. ¿Ustedes han visto, chicos, la información del vuelo? Las terminales. Yo debo proteger eso. Por ejemplo, si es un pasajero que vuela con Iberia, perdón, con Air Europa a Madrid, llega a la terminal generalmente la 2, la 1, la 2, y de ahí no se mueve, ¿cierto? Y si yo le voy a conectar de ahí con Iberia, que sale de la terminal 4, ¿ustedes saben cuánto recorrido hay? ¿Por qué? El tiempo de desplazamiento va a ser demasiado corto y solamente se puede ir hasta horas de trasladarse entre una y la otra. ¿Ustedes han visto los espacios que hay entre la 1, la 2, la 3 y la 4? Son tenaces. Correcto. Y fuera de eso, la maleta. Entonces, si yo le doy, a mí el GDS es un GDS que está programado y él responde con todos los inventarios que tenga cargados. Él muchas veces no sabe lo que me está respondiendo. Por eso nosotros tenemos que conocer las reglas. Y yo sé que yo no puedo hacer esa conexión en 1 hora y media. Yo tengo que dejarle más de 4 horas si puedo. Hay pasajeros que dicen, pero es que usted me va a poner a dormir allá. Pero si yo me pongo a explicarle el por qué, él me va a decir, ah, bueno, sí. Hay otros que dicen, no, yo siempre viajo y nunca me pasa nada. Ahí es cuando nosotros en el contrato tenemos un espacio en blanco, ¿cierto? Ustedes la conocen. Ella es Paula de Asiscar, la gerente de ventas de Medellín de Asiscar. Entonces, chicos, nosotros tenemos en nuestro contrato un espacio en blanco para colocar observaciones. Y siempre es bueno dejar en claro que el pasajero no quiere aceptar esa conexión. ¿Por qué? Porque él dice que exige esos vuelos. ¿Por qué lo hacemos? Porque hemos tenido casos donde se les indica, pero no se deja evidencia de eso y preciso el pasajero se quedó por X o Y motivo. Entonces, siempre conociendo todos estos tiempos de conexión, yo debo reservar los vuelos y si el pasajero no está de acuerdo, le explico, pero dejo constancia de que se lo expliqué. ¿Por qué? Porque el contrato tiene la firma del pasajero. Ya después, si yo le informé, pues no está en nuestra cancha. Entonces, por eso nosotros hacemos mucho énfasis en los tiempos mínimos de conexión. Cuando es entre aerolínea, cuando es entre la misma aerolínea y le emito en un solo boleto, la aerolínea está obligada a responder. Pero ¿qué pasa? Si ese vuelo se retrasó y lo embarcan al otro día, así lo embarquen, pero ya es un día más de recorrido, o sea, el primer día del tour lo va a perder. El pasajero ya no va a tener que llegar a Madrid, sino, por ejemplo, invento, si va en una Europa Chic, ya va a tener que llegar a Burdeos por su cuenta. Entonces, miren que todos esos retrasos sí o sí afectan siempre. Entonces, con más veras nosotros debemos cuidar los tiempos de conexión, siempre. No es invento. Cuando es con la misma aerolínea, proteger al menos 4 horas. Hay aerolíneas que dan conexiones de 1 hora y media. ¿Pero por qué? Por sus terminales. Porque no son aeropuertos tan grandes como el de Barajas. Y cuando es entre aerolíneas, cuidar una conexión de 4 horas en adelante. Si es posible, 8 horas. Pero es preferible que el pasajero se quede allí y espere a que pierda su vuelo. Y a que empiece a perder el tour. Porque cuando empiezan a perder el tour, los días de tour ya es más complejo para nosotros. Claro esa parte, chicos, los tiempos mínimos de conexión.
Mire, si ven que esto no es capricho de GEUCER, pues de nosotros como empresa, son recomendaciones del Aerocivil. Mire que en vuelos nacionales, después de la pandemia, dicen que lo recomendado es 3 horas antes del vuelo. Antes eran 2. Después de la pandemia subieron a 3 horas antes del vuelo. Que los pasajeros lo respeten, pues ya se nos sale de las manos, pero está en nuestra cancha informarlo. En vuelos internacionales, 4 horas antes del vuelo. Tipos de pasajeros. Ya nosotros conocemos, chicos, que los tipos de pasajeros son adulto, el child y el infante. De 12 años en adelante es el adulto. De 2 a 11 años es el child, ¿cierto? Un día antes de cumplir. Y el infante de 0 a 1, un día antes de cumplir los 2 años. Ya con los 2 años cumplidos, ya paga tarifa de niño. ¿Qué pasa mucho, chicos, acá en los programas? No sé si es por el afán o porque no piden el pasaporte, pero el infante viaja y cuando viene de regreso ya es un niño. O lo mismo el niño, cuando viene de regreso ya figura como adulto. Esto en la parte aérea, ¿cierto? Porque en la parte terrestre las edades son diferentes. La parte terrestre generalmente hasta los 7 años. Ya de ahí en adelante cobran otro porcentaje diferente. Pero todos los operadores para los infantes nos están cobrando el 20% de la tarifa del adulto, que es un porcentaje costoso para ser un infante. Pero bueno, ¿qué otra cosa es importante, chicos, en los pasajeros? Los títulos. ¿Cuáles son los títulos establecidos para nosotros? El Mister, ¿cierto? El Mrs., el CHD y el infante. Hasta el momento no hay otro. Pero hay gente que coloca Junior, porque el papá se llama Pedro y el niño es Pedrito Junior. Entonces yo le coloco Junior. Esto es un error, porque la aerolínea perfectamente no me lo puede validar o me puede llegar una nota de cargo. En Europa exige el título en toda la emisión de sus boletos. ¿Y cuáles son los únicos títulos válidos y establecidos por ellos? Estos. Con Air Europa es importante que tengan esto en cuenta. Si nosotros no generamos el título en el campo de nombre, por política de distribución de Air Europa, ellos por segmento, por pasajero, cobran un valor de 5 euros. Digo, de 5 euros, pues no pasa nada. Pero es 5 euros más el service fee, ¿cierto? Y si son 4 segmentos y si son 5 pasajeros, son 20. Que ya en euros se va subiendo la cantidad, ¿cierto? Entonces, chicos, cuando el área de operaciones recibe una emisión y hace falta el título, no lo emite y lo devuelve. Entonces ahí es donde el asesor dice, pero ya no puedo hacer una nueva reserva porque se me sube la tarifa. O es que ya la he hecho 3 veces y si la hago una vez más, me va a llegar la nota de cargo. Pero entonces es para que lo tengan en cuenta desde el principio. ¿Listo? Porque los títulos establecidos son estos, más las tarifas sí son para adulto, pero eso no es un título. Si yo le coloco eso en el nombre, no está bien. Los títulos establecidos son estos, más los tipos de tarifas sí están establecidos, pasajero adulto, pasajero child o infante, pero el ADT no se utiliza, porque no es un título, es tipo de tarifa. Por ejemplo, con Turkish, tipo ADT, ¿cuál es el código ITX? Así es que nos envían los remix las aerolíneas para cargar las netas. Tipo de pasajero. Pero los títulos son estos. Mister,
el señor, ¿cierto? Mrs., la señora, el child, PhD y el infante, teniendo las edades allí. Aquí es un día antes, aquí le colocamos 11.99, porque es un día antes de cumplir los 2 años, o los 12 años. Ya cumplidos los 12 años, ya paga tarifa sí o sí de adulto. Y cuando aquí no le liquidan porque no vieron el pasaporte al regreso, la tarifa de adulto, se la cobran en los aeropuertos. ¿Listo? Equipajes. Esto es otro dilema para los pasajeros, ¿cierto, chicos? El dilema en que es un artículo personal. Aquí están las dimensiones de los equipajes, las características. El artículo personal o mochila, como le dicen unas aerolíneas, es el que se coloca debajo del asiento delantero. Estas son las dimensiones, chicos, 45 por 25 por 35, que es el morral estándar. No es ese morral gigante de viaje que me llega hasta aquí, no. Es el morral estándar. La medida estándar, 45 por 25 por 35. Ese es el artículo personal. El equipaje de mano. Se almacena en los portaequipajes de la cabina del avión. Esas son las medidas, chicos. Generalmente son 10 kilos, generalmente, pero no todas las aerolíneas dan 10 kilos de equipaje de mano. Hay unas aerolíneas que dan 7 kilos, hay otras aerolíneas que dan 8 kilos. Por eso, ¿qué debemos hacer, chicos? Leer las reglas, las políticas de equipaje de cada aerolínea. ¿En dónde las revisamos? En el GDS. En el GDS nosotros tenemos absolutamente todo. Y el equipaje de bodega. Ustedes han visto unas maletas de bodega grandes, ¿cierto? Pero grandes. Que muchas personas dicen, esa maleta no se la van a aceptar en el avión. No se la aceptan porque es muy grande. ¿Cuál es la condición? 158 centímetros lineales. Que si yo llevo una más pequeña, no hay problema. Pero lo máximo es una maleta de 158 centímetros lineales. Es una maleta grande, es una maleta que a mí me da por aquí. Y es grande y le cabe bastante. Pero entonces aerolíneas como esta aerolínea nacional, LATAM, sí. Esa maleta está muy grande, no se la van a recibir. Me dijo la chica que hace los boarding pass. Le dije, ¿por qué si es una maleta de 158 centímetros lineales? Me mira como, pues no sé, pase, pero no creo que se la reciban. Le digo a la chica que me recibió el equipaje, es la medida estándar 158 centímetros lineales. Fue y le preguntó a la otra, sí, esas son las medidas estándar. Entonces mire que ni los chicos de las mismas aerolíneas tienen la información clara. Pero la política y la regla es la maleta grande de 158 centímetros lineales. Las que venden, hay unas que venden mucho más pequeñas, pero esta es la máxima capacidad para que ustedes siempre lo tengan en cuenta. En clase económica, 23 kilos. Y en clase ejecutiva, generalmente, y con todas las aerolíneas, es 32 kilos. 2 piezas de 32 kilos. ¿Claro, chicos? Restricciones de equipaje. Ustedes saben que en el equipaje de mano tenemos muchas restricciones. Los líquidos, máximo 100 mililitros por envase en equipaje de mano, ya sea crema, ya sea champú, sea lo que sea, pero máximo de 100 mililitros. Baterías de litio,
objetos cortopunzantes. Ustedes saben que eso lo pasan por los escáneres y no se les pasa absolutamente nada. Documentos de viaje. A nivel nacional, y ustedes ya saben en qué países nosotros podemos viajar con cédula, ¿cierto? Pero generalmente el documento vigente para salir del país es el pasaporte. Debe tener una vigencia mínima de 6 meses. Debe estar en buen estado. Debe tener hojas disponibles para sellos, sin manchas o mojados. ¿Por qué hacemos énfasis en esto? Porque últimamente Migración nos ha devuelto muchísimos pasajeros porque el pasaporte está manchado. No sé si le regaron el café o de estar guardado tanto tiempo en un espacio húmedo, cogió ese color amarillento y se mancharon las hojas. Hay hojas que se pegan, nos han devuelto pasajeros porque las hojas se despegan. Inclusive tuvimos un pasajero que fue y compró Pegaloca para pegar las hojas. O sea, en Migración eso es inaceptable. El pasaporte puede estar vigente, pero si ya no tiene hojas disponibles, no es que le quede una sola hojita y viaje con una sola hojita, porque si el de Migración no lo quiere dejar pasar, no lo deja pasar. Listo, por eso lo colocamos ahí. ¿Qué nos pasa también con la vigencia del pasaporte? Hemos tenido pasajeros que nos dicen es que para Europa es con 3 meses. O sea, yo puedo viajar. Si mi pasaporte tiene una vigencia de 5 meses, en Europa son 3 y me dejan entrar. Pero que hay que explicarle a los pasajeros. ¿De dónde va a salir el pasajero? De Colombia. Y la legislación colombiana dice que el pasaporte debe tener una vigencia mínima de 6 meses para salir de Colombia, independiente al país donde vaya a ir. ¿Qué quiere decir? Que si da con un oficial de migración estricto, le va a decir qué pena. Tuvimos el caso para Turquía, 5 meses. Se le hizo la observación, se le envió el correo a la agencia de viajes. No lo hicieron, no pudo viajar. Entonces empiezan a buscar dónde estuvo la falla de la información. El contrato estaba firmado por el pasajero donde se le indica que debe tener una vigencia máxima de 6 meses, mínima, perdón. Entonces, esto no es a donde él vaya a viajar, es del país donde va a salir y él va a salir de Colombia. La vigencia es de 6 meses. Ahí no se pongan a inventar. ¿Listo? Permisos de salida de menores, chicos. Ustedes saben que regla que si no viaja con los 2 papás debe tener el permiso notariado, autenticado y notariado. Si viaja solamente con uno, debe tener el permiso del otro. Claro, si viaja con los 2 papás no hay problema. Si viaja solo con uno, necesita el permiso. Sea cual sea, pero necesita el permiso de notaría autenticado. Claro, chicos. Esto es regla. Esto no es negociable. Y esto es lo que le debemos dar claridad al pasajero. Si nosotros notamos que el pasajero está como de que no, que eso no es verdad, simplemente en el contrato, en el espacio para observaciones, se coloca todo eso que se le está diciendo al pasajero.